Bueno, Control del estrés laboral, escrito por Pedro Mateo Florida. Este libro en general nos va a indicar exactamente en qué consiste, cuáles son los trabajos que más generan estrés. Se encuentran aquellos con alta tensión, es decir, son aquellos trabajos que corresponden con altas demandas, con una baja capacidad de control. Entonces, cuando la persona le demandan muchísimas tareas, entonces la persona no puede controlar como tal eso y decir no en ese instante. Esos son los trabajos considerados como trabajos con alta tensión. Si las demandas son tan elevadas, el trabajo no puede hacer frente, ¿sí? O sea, ya como que satura, o sea, la cantidad de personas, ahí es cuando sube el estrés en el trabajo. Es decir, si no tiene la capacidad para influir en el aspecto importante en esa condición, que no se puede adaptar como tal a la alta demanda. Es cuando el trabajador experimentará un estrés que puede dar lugar a incremento del riesgo de muerte. Eso es supremamente mortal y muchas personas se han muerto por estrés laboral. Entonces, cuando la persona no se adapta sobre todo a la alta demanda que le lleva a ese trabajo, entonces la persona experimenta un estrés que da lugar al incremento del riesgo de muerte. ¿Quiénes son más propensos a tener estrés? Las personas jóvenes. El acceso al primer puesto de trabajo implica que para los jóvenes es un cambio importante en su situación social, ¿sí? La presión es una determinada de sus años de formación, es decir, que pasan a trabajar ya a una empresa porque antes pues no habían trabajado y carecen como tal de esa experiencia, entonces como es un choque. Es importante porque, digamos, ellos como tal todavía no han desarrollado la capacidad necesaria de afrontarse a esas situaciones estresantes, lo que eso determina que ellos se vean expuestos a nuevas situaciones. Entonces, al enfrentarse a esas nuevas situaciones, pues empieza su proceso de madurez, tanto física, psicológica, y esa madurez física y psicológica, al ser joven, pues no es suficiente. Entonces, eso es un cambio de una nueva experiencia. La madurez física y psicológica es muy importante para que una persona pueda sobrellevar su etapa laboral y sin llevarlo al estrés, ¿sí? Ellos, al ser jóvenes, pues es muy importante pues que las personas conozcan sus obligaciones. Cuando el joven desconoce sus obligaciones, sus responsabilidades, no sabe bien qué es lo que la empresa espera de ellos, pues eso le va a generar un estrés. Y es muy importante tener eso en cuenta porque eso incrementa el riesgo de muerte en las personas. Entonces, al no saber exactamente qué es lo que la empresa espera de ellos, pues aumenta el riesgo. Si a todo lo anterior sumamos la falta de supervisión, o sea, cuando no hay una supervisión adecuada por parte de los superiores, no lo están supervisando, peor aún, o sea, el riesgo se vuelve mucho más grande. Se entiende, o sea, es una especie de vulnerabilidad, ¿sí? A ese colectivo de estrés cuando son personas jóvenes, entonces son las personas que no tienen más, tienen que estar pendientes. También se ha visto muchos factores de trabajos como las exposiciones a agentes químicos, es decir, sin llegar al extremo de la exposición a agentes químicos tóxicos, como también olores, molestias, todo eso genera como un estrés, como muchos químicos, aromas, bueno, y demás, eso incrementa el riesgo de estrés. También podemos encontrar aquellos puestos de trabajo que son inadecuados, es decir, un puesto de trabajo donde la persona tiene trastornos musculoesqueléticos, todo eso puede ser causante del estrés. Otro de los riesgos sería la depresión. Es normal sentirse deprimido cuando nos enfrentamos a determinadas situaciones problemáticas. La tristeza o la falta de ánimo son respuestas comunes ante las dificultades que se presentan como tal en la vida, en nuestras vidas. Cuando esos sentimientos duran más tiempo de lo normal y se vuelven cada vez más intensos, llegamos hasta el punto de hacernos insoportables, ¿sí? O sea, todo eso se vuelve insoportable, la situación ya no es normal, sino que se convierte en una enfermedad, lo que es el estrés, la depresión, la ansiedad. O sea, los psicólogos como tratan lo que son las enfermedades del cerebro, entonces eso se podría considerar como una enfermedad, porque algo que sí avanza, una enfermedad de depresión clínica. Podemos decir que la depresión es un trastorno, o sea, la depresión es un trastorno del estado de ánimo. Se caracteriza por sentirnos como el abatimiento, la infelicidad, ¿sí?
pasibilidad que implica disfrutar aquellos acontecimientos diarios que en otras ocasiones serían agradables. Entonces es importante recordar que la depresión también sería un trastorno de un trastorno del estado de ánimo. O sea, es decir, que tanto la tristeza o la falta de ánimo son respuestas comunes, o sea, son respuestas que a todas las personas nos dan ante las dificultades que se presentan en la vida de cada ser humano. Pero cuando esos sentimientos duran mucho tiempo, sí, duran más tiempo de lo normal, se vuelven cada vez más intensos a la tristeza, a la falta de ánimo. Cuando esto dura más tiempo y se vuelve más intenso de lo normal, ¿sí? Ya la persona se vuelve, o sea, esa sensación es insoportable, la situación ya no es normal, se convierte en una enfermedad que se trata como la depresión clínica y la depresión es un trastorno del estado de ánimo, ¿sí? Como que por ejemplo la persona se siente feliz, abatida, y las situaciones como de hecho agradables ya no son agradables. También encontramos a la personalidad resistente. Entonces, cuando hay esos trastornos del estado de ánimo, también es más que la persona llegue a un estrés. O sea, cuando la persona está pasando por un episodio de depresión, de abatimiento, o sea, cuando la tristeza y la falta de ánimo se prolongó por más tiempo de lo normal, entonces eso hace que la persona, al tener un trabajo en el que se vea expuesta, pues vaya a incrementar el riesgo de estrés. También encontramos la personalidad resistente. Todos sabemos que algunas personas son capaces de superar las vivencias traumáticas, y eso sí, la muerte de un ser querido, o sea, no respondemos igual, un accidente, una enfermedad grave, etc. Pero cuando se trata de personalidad resistente, sin perjudicar tu salud, mientras otras ante las mismas situaciones llegan a enfermar, o sea, hay personas que tras una muerte perjudican su salud, ante un acontecimiento perjudican su salud. Entonces hay personas que ante situaciones cambiantes no perjudican su salud, pero hay otras que sí van a perjudicar su salud, es cuando se le llama la incapacidad médica por alto estrés. Entonces, ante las mismas situaciones llegan a enfermar, o sea, tú le puedes colocar en el mismo rango, pero una se enferma y otra no. Es simplemente porque hay una personalidad resistente. Es decir, que todas somos capaces, o sea, todos somos personas diferentes y reaccionamos a los acontecimientos de manera muy diferente. Y pues hay, aparte de eso, estudios realizados vienen y confirman que las personas con baja autoestima son más vulnerables al estrés. Las personas introvertidas también son más vulnerables al estrés. Entonces, ya hay estudios que lo confirman. Entre más baja sea tu autoestima en ese instante, estás más expuesto al estrés en el trabajo. También encontramos no solamente las personas más jóvenes, sino que las personas también al polo extremo, que serían las personas mayores. Las personas jóvenes, pues al tener mayor experiencia, esperan que el trabajo pueda llegar a satisfacerla, por lo que son más exigentes que las personas de mayor edad, ¿sí? Que han cumplido su aspiración y intentan con alcanzarlo. Los jóvenes sentirán una mayor frustrancia, que si no consiguen sus metas por cierta plenitud, las personas de edad a esta edad evitan las situaciones potencialmente estresantes. Ya no es como la persona joven que de cierta manera busca la nueva experiencia y las dominan mejor que los jóvenes. O sea, esa es una gran ventaja, que pues la persona al ser mucho mayor pues ya va a dominar mucho más esta área, si no va a buscar esos factores que le van a generar estrés. La persona joven sí va a traer situaciones, se va a meter en situaciones en las que le va a generar estrés. En cambio la persona que es mucho mayor, no. Entonces, ¿qué pasa con la persona cuando es mayor en una empresa? Pues eso se va a adaptar con mayor facilidad debido a su mayor experiencia, se adapta con mayor facilidad a los conocimientos profesionales que adquirió en el transcurso del camino, que le permiten hacer frente a sí mismo. La persona pues resuelve las situaciones con garantía de éxito, a diferencia de la persona menor. Se puede decir que disponen de más recursos que los jóvenes de cierta manera. Es decir, por otra parte, según van pasando los años, va disminuyendo esto, la capacidad física, la vista, el oído, entonces todo eso le va a generar mucho estrés a la persona que ya está de una edad avanzada. Entonces también disminuye la capacidad de actuación a los requerimientos y condiciones del trabajo, así que a las personas de mayoría les resulta más difícil trabajar a ese ritmo elevado. ¿Sí? O sea, ahí encontramos como una desventaja tanto como las personas jóvenes que recién inician como las personas que ya llevan muchísimos años.
Es decir, procesar gran cantidad de información, como que ellos buscan la manera más sencilla posible de mantener. Entonces, como que tener en cuenta que si tú tienes una empresa, entonces ten en cuenta ese tipo de factores, no sobrecargar a las personas cuando ya están a una edad avanzada, y pues también ser considerado con la persona. O sea, tú tienes que ser también considerado con la persona joven, porque cuando recién está iniciando su etapa laboral, sus nuevas experiencias, entonces incrementa el riesgo de estrés. Y también con la persona mayor, por las capacidades que, digamos, su vista, su oído, todo ese tipo de factores influyen mucho. Bueno, entonces, por otra parte, según van pasando los años, como sabemos, van disminuyendo la capacidad física, la vista, el oído, la fuerza. También disminuye la capacidad de adaptación. Entonces, la persona es como colocarle otro tipo de trabajo. Es normal, por lo tanto, que esas condiciones le generen como más estrés a las personas mayores que a las personas jóvenes, como ansiedad. Todos hemos sentido la ansiedad en alguna vez en nuestras vidas, ¿cierto? Es normal, el estrés ayuda a conseguir mayor concentración y a canalizar como tal toda la energía. Entonces, cuando tú pasas por una temporada en la que tienes mucho estrés, es bueno de cierta manera, porque después de esa etapa que obviamente es muy difícil y es muy dura, pues tú consigues como una mayor concentración, como que te enfocas y te vuelves una persona más selectiva, porque tú dices, bueno, ok, si me esparcí tanto, entonces me voy a concentrar específicamente en eso. Tú canalizas toda tu energía para resolver peligros, problemas como tal. Entonces tú canalizas toda tu energía que está dispersa, la canalizas en una sola. Entonces esa sería como la ventaja de haber pasado un episodio de estrés, o sea, ver el lado bueno a las cosas. Una vez conseguido lo normal, que es la ansiedad, ¿sí? O sea, como tal llega la ansiedad y el estrés aparece. Si la ansiedad es persistente o excesiva, puede convertirse en un trastorno de ansiedad. ¿Sí? Cuando la ansiedad se persiste en un trastorno de ansiedad, y como decíamos, si la tristeza o el desánimo se prolonga, se vuelve más intensa, entonces ya estaríamos hablando de una enfermedad clínica. Estamos hablando de un trastorno del estado de ánimo. Entonces, cuando la ansiedad se prolonga mucho más, estaríamos hablando de un trastorno de ansiedad del estado de ánimo. Entonces, cuando ya aparece como tal ese trastorno, ¿qué pasa? Tiene consecuencias supremamente negativas y muy desagradables para quienes lo están padeciendo. O sea, muchas veces, no, que tienes ansiedad. No, realmente es súper desagradable pasar por esto. Por ese trastorno de ansiedad, cuando se vuelve mucho más fuerte, es súper, súper desagradable. Entonces, esos trastornos suceden cuando la persona se siente muy preocupada, ¿sí? Cuando la persona ya pierde el estado de ánimo, se siente sin fuerzas y infeliz, aparece la depresión. Cuando la persona está muy preocupada, irritada, sea asustada constantemente, no sabe cómo manejar esos sentimientos, no entiende el por qué se siente así, ¿sí? Entonces aparecen muchísimos riesgos. Otro sería también el tema de las drogas. Los riesgos de accidentes aumentan como consecuencia de la disminución de la atención. Entonces, va a estar bajo los efectos de las drogas, disminuye como tal lo que es la atención. Entonces, cuando la persona adicta realiza un trabajo bajo los efectos de la droga, aumenta la posibilidad de sufrir accidentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la droga lo que va a hacer es disminuir la atención. Entonces, si la persona va al trabajo, por eso dice, absténgase de ir al trabajo bajo los efectos de la droga, porque eso disminuye la atención. Entonces, cuando la persona adicta realiza un trabajo bajo estos efectos, pues aumenta la posibilidad grandemente de sufrir accidentes, ¿sí? Tanto como para ella como para terceros. Entonces, no solamente estás exponiendo la vida de esa persona, sino que estaríamos exponiendo la vida de las demás personas, de los terceros y hasta de nosotros mismos que estaríamos ahí presentes. Sin embargo, es frecuente que en aquellas profesiones en las que el trato es muy directo y frecuente con los clientes, atención al cliente, pacientes, alumnos, el trabajo puede llegar a confundir sus sentimientos con los de otras personas, ¿sí? O sea, todo eso, tú te metes mucho en el rol de la persona ayudadora y todo eso. Entonces tu trabajo, los sentimientos de las otras personas están influyendo mucho en tu vida. Entonces esos son un tipo de trabajo que generan a alto estrés. En esos casos, las exigencias emocionales pueden llegar a ser excesivas, ¿sí?
Según se sabe, una alta exigencia emocional puede ser la causa de la ansiedad. Entonces, cuando a ti te exigen muchísima exigencia emocional porque pues estás en contacto cara a cara con otras personas, a ti te va a requerir muchísima inteligencia emocional. Podría ser una causa de ansiedad en el origen del burnout y estar al origen del burnout, que es el síndrome que va específicamente por estrés. Bueno, ya casi finalizando, vamos a hablar acerca, bueno, ya finalizando prácticamente, dos puntos que sería cuando son jornadas reducidas, que es el número de horas de trabajo inferior al establecido del salario, en consecuencia es proporcional al número de horas de trabajo. Entonces eso sería como una recomendación, ¿sí? Para evitar que las personas en el trabajo se estresen o para evitar que nosotros en el trabajo nos estresemos. ¿Cierto? Es como una jornada reducida. Es decir, el número de horas de trabajo es inferior a establecido al salario. En consecuencia, es proporcional al número de horas trabajadas. Es decir, que a ti te pagan por las horas que trabajas. Si te pagas menos, a ti te van a pagar menos. Entonces, es una buena alternativa para reducir el riesgo de estrés. Entonces, cuando el trabajador se beneficia de una mayor disponibilidad de tiempo para dedicar a sus necesidades, ¿sí? Tú le divides el tiempo, entonces no la tienes 8 horas ahí seguidas, sino que tú le dices, bueno, ok, ven en la mañana 4 horas, descansa 4 horas y vuelve a las otras 4 horas y terminas su jornada laboral. Eso tú le das la libertad a tu personal a que tengan la disponibilidad de tiempo para cubrir todas sus necesidades básicas fisiológicas como nos explica la pirámide de Maslow. Entonces, ¿qué? La alimentación, la de dormir, la del sueño, la del bebé, la de social. O sea, hay muchísimas necesidades básicas, por decirlo así, necesidades que el ser humano debe cumplir. Entonces, ella es una excelente alternativa para reducir el estrés. También es importante tenerles un horario flexible, que es lo mismo a la jornada reducida. Los trabajadores pueden elegir el momento en el que ellos comienzan. Por ejemplo, hay unos que dicen, ok, a mí me gustaría ir en las mañanas porque en la tarde habrá personas que sí, o sea, habrá personas como en mi caso también que dicen, no, no me gusta el sol. Suena ilógico, pero hay personas que no les gusta el sol y no trabajan bien en esas horas. Les estresa tener que ir a esa hora en las que está haciendo demasiado sol. Entonces, eso sería una buena alternativa que el trabajador y colaborador nos puede indicar qué horario desean trabajar, ¿sí? Siempre y cuando cumplan con las horas establecidas para la jornada. Y esto es todo.